Señor, sabemos que estás en ese lugar. Nuestro espíritu es testificado por el tuyo. Pero además la adoración de hoy nos ha llevado a postrarnos delante del trono de la gracia de tu oportuno socorro, Señor, de manera confiada. Y es en esa actitud y en ese lugar donde unidos te rogamos que resuelva la salud de César Miguel, Señor. Mira su cáncer, mira la quimioterapia que hoy no lo dejó asistir, el efecto. Mira a su esposita que está en embarazo y a quien has librado a su bebé al quitarle el cordón umbilical de su cuello. Te rogamos por él. Quiero colocar delante tuyo la vida de la hermana Mayra, la esposa de mi hijo Manuel. Perfecciona ese tratamiento contra el cáncer de seno, Señor. De la misma manera, hoy quiero orar, Señor, por la vida de mi hermano Guillermo, el diácono. Conoce su condición de su rodilla, conoce la condición de sus hombros. Por favor, responde, Señor. Y mira a mi hija Marcela, que también ha estado tan enferma. Ten compasión. Y a mí mismo, Señor, que ha sido una semana no fácil para este cuerpo que se prepara para ir al polvo. Ayúdame, Señor, y dame la fuerza suficiente para predicar tu evangelio. Y todos los que están pasando aflicción de salud, reciban tu consuelo, tu fortaleza, pero también tu respuesta salutífera. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mientras ascendía hacia el púlpito, siempre me pregunto cómo iniciar, cómo ilustrar el tema que vamos a tocar. E indefectiblemente vino a mi mente en memoria una predicación del pastor Charles Spurgeon. Su anécdota que ilustra el tema de la misericordia fue este. Cuenta que había una mujer de la realeza inglesa. Recuerden que Spurgeon predicó en el siglo XVIII, XIX. Era una mujer de muchos recursos y le pidió a su cochero que trajera su coche, y en medio de la nieve, del frío y duro invierno, le dijo a su cochero que la llevara a ella y a su esposo a la ópera. Y en la ópera empezó a disfrutar la obra, que era supremamente dramática, muy fuerte y dura, y en un momento determinado hay una escena conmovedora de la protagonista, y aquella mujer de la realeza comenzó a llorar y llorar y llorar. Su esposo le pasó su pañuelo, se secaron y salió al terminar la obra un gran aplauso, y salieron ella muy conmovida, muy inquieta con lo que había visto en escena, cuando de repente llegan al coche y a su cochero, que le había ordenado quedarse afuera, lo encuentran muerto por el frío. Había muerto mientras esperaba a aquella dama. Y Spurgeon cuenta que impávida, ella pidió que retiraran el cadáver y que otra persona guiara el coche, y se fue hacia su palacio meditando en la obra de teatro. Increíble, ¿verdad? Así somos. Nos conmueve una película, nos conmueve una escena, y oramos, incluso viendo The Chosen. Pero en la práctica y a la hora de vivir bajo los preceptos de Dios, nos abstraemos, nos abstenemos, y nuestra manera de vivir es poco compasiva. Y hoy nos ha correspondido el tema, bienaventurados los misericordiosos. Dice en el versículo 7 del sermón que estamos viendo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Déjenme empezar esta introducción con un comentario del doctor Martin Lloyd-Jones. Abro comillas. Él dice: el sermón del monte
primero nos habla de la disposición y luego nos habla de los actos. Pero primero, insiste, antes de hacer, nos habla del carácter y de la disposición. Y dice, no nos corresponde dirigir nuestro cristianismo, sino que nuestro cristianismo debe dirigirnos a nosotros. En otras palabras, lo resumo, ser antes que hacer. Esta mujer hacía. Esta mujer se compadecía y lloraba con facilidad, era muy romántica. Pero frente a la realidad de la necesidad de alguien que estaba atravesando un momento crítico, no tuvo nada, cero misericordia. Solemos ser así, nos encerramos en nuestros estudios, en el mejor de los casos, estudiamos academia, teología, en la premembresía estudiamos los materiales, la Confesión de Fe de Londres, que de humanista, hermano, tiene nada, es absolutamente bíblica. Pero a la hora de practicar el cristianismo, nos vemos faltos de peso. Y Dios quiere esencialmente que seamos, porque lo que impulsa a alguien a hacer algo es su naturaleza. Y mientras una persona no haya sido regenerada y nacida de nuevo, no se le puede demandar aquello que no posee. En el verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ya he expresado en sermones anteriores que no son obras para entrar al reino de los cielos, sino descripciones de la progresión del carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Aquí no está diciendo, si usted hace esto, usted entra al reino, sino está diciendo, si usted pertenece al reino, hay una progresión en su ser interior que se va manifestando. Es una progresión. Los elegidos, los redimidos, los poseedores, o si prefieren, los herederos del reino de Dios, de los cielos, donde Jesucristo el Rey manifiestan una progresión en su carácter. Es una progresión hacia arriba, como una escalera en la que cada paso o escalón se apoyó en el anterior. Imagínense un escalón que no tiene otra cosa en donde apoyarse, sino en el escalón anterior. Sin los anteriores, no solo no habría progresión, sino que tampoco habría escalera. Así que tenemos que revisar rápidamente los anteriores. Verso 3, bienaventurados los, grítelo hermanos, bienaventurados ¿quiénes? Así que para ser misericordioso, que es un escalón arriba, tenemos que pasar por el primer escalón. Hay que, por la luz del Espíritu, tener ojos para ver y ver nuestro verdadero estado de quiebra espiritual. Eso es ser pobre de espíritu. Saber que no tenemos ni un penique de justicia para presentarle al Rey, quien exige un solo estándar: santidad, perfección absoluta, sin una mínima transgresión de su ley moral. Es solo los que asumen esta actitud hacia sí mismos los que tienen la posesión del reino. Ese es el primer escalón. No pueden ir al segundo si no pasaron por el primero. El siguiente escalón, verso 4, bienaventurados ¿quiénes, hermanos? ¿Qué dice? Los que lloran. Para llegar al escalón de ser misericordioso, se hace imprescindible llorar su propia incapacidad de hacer nada por sí mismo. Y voy a decirlo, y anote esta frase, que es dura, pero es clara. Así como las heces no producen flores, no existe hombre que pueda producir nada bueno que lo haga entrar al reino de los cielos. Voy a repetirlo. Así como las heces no producen flores, no hay nada bueno en sí mismo, en el no redimido. No hay nada en el hombre bueno para dar. Pero a veces no nos vemos así. Pastor, ¿de dónde sacó esa ilustración tan sucia y tan ofensiva del profeta que dijo, nos sacaste del estercolero, y el estercolero es la taza del baño, y nos sentaste a la mesa de los príncipes? ¡Wow! ¿Qué éramos bajo esa descripción? Si quiere no lo mencione si se siente ofendido, pero yo y usted entendemos lo que significa. Las heces no producen flores por sí mismas, jamás.
solo producen mal olor, putrefacción y bacterias que de tener contacto con algo contaminan. Entonces lo que está diciendo en el segundo punto es una persona que llora su condición. Acaba de darse cuenta que es pobre de espíritu y ahora llora esa condición. Y dice lo que dijo Vidal, lo mencioné alguna vez acá: libérame de esas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad. Y deja que un rayo de luz ilumine mi alma, que estoy cansado ya de tanta oscuridad. Es un alma que se considera en una tumba espiritual, como Lázaro, y a no ser que Cristo se compadezca y llore por él. Ese es el segundo escalón. Ya estuvo en el primero, ahora va al segundo y llora su condición porque es un redimido. Y luego viene el siguiente: bienaventurados, verso 5, los mansos. Es el siguiente escalón, en ese crescendo hacia la gloria. Dice: para ser misericordioso en esta continua metamorfosis, por así decirlo, hay que experimentar mansedumbre. Es una manifestación en el creyente cuyo fruto viene de su comparación relativa. Se compara con Dios. ¿Y qué es? Que acabamos de decir en el anterior mensaje: estiércol. ¡Oh, qué palabra tan dura! Pero es verdad. Al comparar nuestras buenas acciones con la santidad perfecta de Dios, ¿qué somos? Y eso es lo que está diciendo Mateo en el Sermón del Monte. Tienes que llorar tu condición. ¿Y qué logra eso en ti? Bueno, un nivel superior, el siguiente escalón, que es producir en nosotros mansedumbre. Y la mansedumbre básicamente es una comparación. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos con los otros. Es por tanto dos cosas: esa actitud para consigo mismo y manifestación de esto en mi relación con los demás. Se ve pues como sigue, por necesidad, que el ser pobre de espíritu nos lleva a llorar. Y el llorar nos hace mansos, porque vemos: no soy mejor que nadie, soy el peor. ¿Qué dijo Pablo en la condición de mansedumbre? Yo, la S más sucia de todas las heces. No, pastor, no dijo eso. No, lo dijo así: yo, el más grande de todos los pecadores. ¡Wow! ¿Qué nos queda? Y si usted vino por primera vez, le dice a su hermano que lo invitó: ¿a dónde me trajo? A que me humillaran, a que me enrostraran mi maldad. Sí, porque el evangelio primero hiere y después cura. Primero derrumba para luego levantar. Sin cruz no hay gloria, y tú tienes que ir a la cruz de Cristo y llevar tu propio yo a la cruz de Cristo. Y eso es lo que está procurando Mateo a través del Sermón del Monte, en el sentido de lo que le escuchó a Jesús, porque el que está hablando es Jesús. Se ve pues entonces, nadie puede ser manso si no es pobre de espíritu, y nadie puede ser manso si no se ve a sí mismo como un vil pecador. Nadie. Mientras usted se crea buena, mejor que los demás, más santa, más religiosa, más pura, y esté juzgando a los otros, usted no tiene nada de manso. Y luego sigue nuestro sermón anterior: bienaventurados los que tienen, verso 6, ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y como condición previa a la misericordia, porque son escalones, ya lo recuerdan. Si quitamos un escalón, se caen todos. Pobre, llora, manso y tiene hambre, anhela, desea, se ve pobre de justicia. ¿Sí? Debe ansiar con una actitud de vida o de muerte. Imagínense que lo picó a usted una serpiente ponzoñosa y le dicen: su veneno es mortal, en 1 hora estás muerto. Pero hay un antiveneno, un antídoto, y está a 1 milla. ¿Tú qué haces? Corres y corres y corres ansiando, porque sabes que esa única
antídoto es el que te va a librar de la muerte. El verdadero pobre de espíritu que llora su condición, que es manso y anhela justicia, está diciendo: dame el antídoto. Y ese antídoto tiene un nombre: Cristo Jesús. Es el único que nos salva de nuestra podredumbre. Nuestra vida está echada a perder y se dirige al infierno, a no ser de que Cristo intervenga en nuestras vidas. Entonces, el verdadero creyente tiene una actitud de vida o de muerte, ansía hallar esa justicia perfecta fuera de sí mismo para presentársela a Dios, una mayor que la que estaba presentando los escribas, los fariseos, una justicia perfecta. ¿Y cuál es? La de Cristo. No es solo ser justificados. La Biblia dice que en Cristo fuimos justificados, y ser justificados es declararnos no culpables. Por supuesto que es esencial, sino anhelar una vida perfectamente justa, una sociedad justa, una tierra donde more de manera absoluta la justicia, y no solo querer vivirla, sino enseñarla. Mire lo que dice Daniel capítulo 12 y verso 3. Léanlo conmigo, léanlo ahora. Los entendidos resplandecerán, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas. No solamente la quiere para él, sino que anhela que la sociedad sea justa, anhela que en su iglesia haya justicia, anhela que en su familia haya justicia, anhela, pero no su propia justicia, no la justicia del mundo, la justicia de Dios. Y a veces la justicia de Dios nos demanda: pon la otra mejilla. ¡Wow! ¡Qué incomprensible a veces eres! A él contesta: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú tienes pensamientos de venganza y yo tengo pensamientos de misericordia. Así que al matrimonio de Cristo con su iglesia, con todos y cada uno de nosotros los creyentes, está descrito en Oseas 2:19. Mira lo que dice cuando Cristo le es entregada a la novia llamada la iglesia, la que ya compró. Él ya está casado legalmente con esa novia. Porque eso es lo que ocurría en el culto hebreo, en el matrimonio hebreo. Él ya pagó la ofrenda por ella. Y está en el lapso en que le permite quedarse en casa y disfrutar a su familia. Pero el novio va a regresar pasado un tiempo. Cristo ya pagó la ofrenda por su novia. Legalmente es su esposa. Pero todavía no ha sido consumado el matrimonio. Y miren lo que dice Oseas 2:19. Ahora, léelo. Y te desposaré conmigo. Hey, pecador, paren, pecadora, malvado, malvada, perversa, te desposaré conmigo para siempre. Un pacto sempiterno, un pacto en Cristo. Una vez yo te caso conmigo, ya no hay quien te libere de mí, ya no hay quien te aparte de mi amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni siquiera la muerte me podrá separar a mí del amor de Jesús. Como oró tan sabiamente nuestro diácono al orar al entrar después de la adoración, de cantar la palabra. No que nuestra mano débil nos sostiene, aunque estamos cogidos de Dios, pero nuestra mano es tan débil, pendemos de un abismo. No, es tu brazo fuerte el que no nos deja caer. Oh, cuando entendemos eso, hermano, nuestra arrogancia se desvanece. ¿Y qué queda en nosotros? Gratitud y gloria. ¿A quién? A Cristo, y solo a Él. No hay nada en mí. Así que vamos a ver un primer punto: misericordia. ¿Qué es misericordia? Vamos a mirar un poco la definición, porque usted dice, a lo mejor usted dice: yo he sido misericordioso, y quizá lo sea. Dice entonces, en este versículo, del versículo que estamos viendo, la base, que es el versículo 7 de Mateo 5, dice entonces la escritura: bienaventurado, ¿quién es? Entonces, lo primero que tienes que saber es que, como todas las anteriores, no es una disposición natural en los hombres. No busque misericordia en los incrédulos, no la tienen. No la tienen. Eso quiere decir que es un don sobrenatural. ¿Cuándo vino a nosotros? Como dije esta mañana, cuando Dios nos salvó por Cristo Jesús, nos dio una carterita, por decirlo así, y nos echó perdón, amor, paz, misericordia, para que nosotros la administremos a los demás. El punto es que algunos no quieren sacar de entre su bolso lo que ya tienen, perdonar a otro. Y están en la cárcel, en la esclavitud del no perdón,
aunque ya fueron liberados por Cristo. Es algo que no surgió de nosotros. La misericordia no es natural en nosotros. Es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Así como la luna no tiene brillo, tampoco la misericordia es nuestra, sino que cuando actuamos y vivimos en misericordia, reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Dios es justo, santo y recto. Nunca lo olvide. Él no pasa por inocente al pecador, pero aleluya, Él también es misericordioso. Siento Cantor compuso un tema moderno hacia los 90 que decía: tu misericordia es mejor que la vida. Esa manifestación de Dios es tan valiosa, porque ¿por qué somos lo que somos? Por pura y neta misericordia. Mire lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones: mientras la gracia, vamos a diferenciar la gracia de la misericordia, mientras la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado, la gracia se relaciona con el hombre en pecado. Dios no quiere ver al pecador, pero la gracia de Él le hace que se acerque al leproso, que se acerque a las heces y las saque de la taza, y en el caminar las convierta en príncipes para sentarlas a su mesa. Eso es lo que está diciendo. Esa es la gracia, ¿sí? La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. ¿Se acuerda mi ilustración? La señora estaba muy compadecida de una hipócrita obra de teatro, porque hipócrita es actor en griego. Allá estaban fingiendo un momento de dolor y la señora lloró con la película. Pero cuando vio a su siervo muerto por el frío, por su culpa, porque ella lo dejó, dijo: ¿me espera o me espera? Usted no se puede mover de aquí. Lo único que hizo fue remover el cadáver y seguir hablando de lo impresionante que era la obra de teatro. ¿Cuántas veces usted pasa de largo frente a la miseria propia del pecado de sus prójimos, de sus hermanos, indolentemente? No le importa, solo le importa a usted. Entonces, mientras la gracia mira el pecado, la misericordia se relaciona con la miseria del hombre. La misericordia contempla las consecuencias y las desdichas del pecado. Es que el pecado es tratado mediante la gracia, pero las consecuencias del pecado, las que nos hacen llorar, las que nos hacen doler, las que nos producen aflicción, de esas se encarga la misericordia. De modo que misericordia significa realmente un sentido de compasión y además de deseo y procura de aliviar el sufrimiento de otro. Misericordia es un sentido de compasión y de deseo y de procura de aliviar el sufrimiento de otro. Pregunta del millón: ¿usted es una persona misericordiosa bajo esa definición? ¿Está tan centrada en usted mismo? Soy víctima, yo sufro, tengo dolor. Esta mañana en la escuela dominical de la siembra y la cosecha veíamos que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Porque si Dios nos tratara conforme a nuestros pecados, ¿dónde estaríamos? Grítelo, hermano. En el infierno. Pero no nos trata así. Él nos trata ¿con qué? Con misericordia. Y esa misericordia nos fue comunicada cuando recibimos su misericordia. Toda persona que fue objeto de misericordia al venir con fe y arrepentimiento dado por el Espíritu Santo a Cristo, esa persona ahora no solamente fue objeto, sino fue llena de misericordia, y se despierta en ella un sentido profundo de compasión por las aflicciones de los demás, mayormente de los hermanos de la fe, pero de los demás en general. ¿Y en dónde podemos verlo? En la parábola de buen samaritano. Voy a leer la parábola solo para informarle a usted de que estamos hablando, pero me voy a concentrar solo en 2 versículos. Leo Lucas 20, 28 al 37. Y aquí un hombre, intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probar a Jesús, ¿no? Para tentarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredar el reino de los cielos o la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, su propia justicia, dijo: ¿y quién es el prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que vio en el camino vino de cerca de él y viéndolo, léalo duro, ese es el primer versículo donde voy a parar. No lo escucho, léalo duro, hermano. Y eso nos enseña un principio. Probablemente el sacerdote María del Carmen, cuando pasó, se conmovió adentro. ¡Uy, pobrecito! Tiene 7 puñaladas, se está desangrando. ¿Pero qué hizo? Probablemente el levita dijo: ay, no. Y se fue caminando: Señor, te ruego que levantes a ese pobre hombre que lo puñalearon. Pero el samaritano fue movido. Y eso te enseña una primera manifestación de la misericordia. No es inactiva, no es una experiencia afectiva, no es un sentimiento, porque todos sentimos sentimientos. No, es actuar en favor de el que está pasando consecuencias del pecado. Borracho, largo de mi casa, qué sé yo. Esa persona es un pecador y la borrachera es solamente una consecuencia, y su propio pecado de borrachera le trae otras muchas consecuencias, y un verdadero cristiano lo mira con misericordia y le quiere ayudar. Yo no te juzgo por tu borrachera, porque yo fui peor que tú, fui lascivo, veía pornografía, adúltero, agresivo y violento. Pero quiero que sepas que en Cristo tú vas a recibir consolación a tu pecado, y yo en lo que te pueda servir para que tú seas restaurado y los males que ha producido tu pecado no te causen tanta aflicción. Movido a misericordia. Acercándose, verso 34, ¿qué hizo? ¡Acción! Ay, que tiene hambrecita, qué pobrecito él. Yo voy a orar por ti, dice en Santiago, cuando alguien venga con hambre, con frío. Ay, voy a entrar en ayuno y oración por ti. No, sino dale de comer. Pero es que él no tiene que comer porque es un ñero, es un drogo y tiene un bebé. Se escaparon de Venezuela y son de los peores, porque aquí han llegado grandes hombres de Venezuela, pero también viene gente echada a perder. Pero a mí qué me importa. Si yo tengo a Cristo y soy misericordioso, a mí me duele son los efectos que está produciendo el pecado en él o en ella, y mi deseo es servirle para aliviarle la aflicción. ¡Wow! Qué malvados somos si nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Y acercándose vendó sus heridas. No le dijo: mi hijo, ¿quién lo mandó a caminar por este sector? Porque está descrita en un sector donde había una parte peligrosa. No le dijo: oiga, yo se lo advertí, ahí no vio el aviso, no sea bobo, ¿cómo pasó por ahí? No hacemos eso a veces. Le encaramos a la persona su pecado. Jesús no lo hizo cuando el hijo pródigo volvió, pero nosotros somos expertos en sacarle en cara su pecado como si fuéramos mejores. Y lo vendó, echó aceite y vino, que era una forma de salutífera, un remedio de la época, como cuando aquí estaba de fama en la ignorancia el Dolorán. Uno se echaba crema Dolorán hasta para cualquier cosa. Entonces le trató de sanar, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó a un mesón o un hotel o un lugar donde se puede hospedar, y cuidó de él, lo esperó, estuvo un tiempo con él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, al dueño, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37. Y contestó y él dijo, ¿qué dijo? Grítelo, hermano. ¿Notan lo que significa tener misericordia? Acción, Fernando. Acción, Jamie. Pastor Alfredo Jr., Juanita. Tener misericordia no es bla, que bla, y bla, bla. Es actuar. Pero como siempre estamos tan centrados en nosotros. Este buen samaritano no dijo, yo soy samaritano y a lo mejor este es judío. Él no dijo, yo soy samaritano y traigo la quincenita que me corresponde. No, a él le conmovió, y cuando uno se conmueve por el dolor del otro, por las aflicciones propias del pecado del otro, hace lo que esté a su alcance para aliviar esa aflicción y ese dolor. De hecho, alguien te invitó a la iglesia. Probablemente es una acción de misericordia. Yo te invito, yo pago el bus, no importa, yo te invito a almorzar. No, es que estoy sin plata, no importa, yo te traigo, porque yo quiero que oigas el evangelio. Y eso es una acción misericordiosa. Jesús es el buen samaritano que, a pesar de ser malos por naturaleza, continuos transgresores de la ley de Dios, fue inducido por su bondad y por su misericordia ¿a qué? A actuar. ¿Cuál es tu problema? Eres un impávido návido, dices que eres cristiano, pero nada te mueve, nada te conmueve, nada te empuja a actuar. No te duele tu cónyuge que sufre, pero es que él es un mal marido, así fuera. Ahora Nabal, que era el esposo de Abigail. Abigail fue una maravillosa mujer, y Nabal era un energúmeno, malvado y cobarde. ¿Y por qué se enamoró el rey David de Abigail? Porque vio una mujer sabia, sensata, compasiva, misericordiosa, aún con su marido, porque fue al rey e intercedió por él. Así toda buena cristiana, si tiene un marido como Nabal malvado, tiene que correr a Cristo el rey y decirle, no lo mates, déjalo vivir para que se salve. Eso fue lo que hizo Abigail. Y el rey le perdonó la vida, pero lo que enseña la historia es que cuando el rey se acercó a hablar con él, se murió de un paro cardíaco, porque era tan cobarde que creyó que el rey venía a matarlo y se murió, pero eso ya es otra cosa. Ella actuó con misericordia. Queremos misericordia. Hay un coro, no es reformado, hermano. Espero nadie me la pide aquí o me trate de humanista. Pero decía Juan Carlos Alvarado, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor. Compasión, tus misericordias. Tremendo, ¿verdad? Somos expertos en pedir. Mi mamá, si viviera, diría, tenemos la ley del embudo, todo para adentro y nada para afuera. Pero el verdadero cristiano no es un embudo, María del Carmen, es una fuente. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, de una fuente de la cual otros pueden beber. Cuando uno nace en Cristo, la primera parte de la canción de un impío es verdad. Yo no nací para amar. Aunque usted se ría. Ahora soy objeto de amor para otros. Porque yo ya fui lleno, sobreabundado del amor eterno de mi Rey. Ahora soy dador de amor. Y la Biblia me dice que es mejor dar que recibir. Porque yo ya lo recibí todo, recibí a Cristo. ¿Qué más quiero? He estado enfermito, habló con mi esposa de la muerte, qué sé yo. Alguien se soñó que yo me moría. Si usted es profeta, diga amén. O que quizá quede defraudado. Pero yo le voy a decir algo. Hasta el último instante de mi vida, yo le quiero dar amor en Cristo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? ¿Quién fue el buen samaritano? El que usó misericordia. Está activo el verbo. No, es que yo sí quiero a mi mujer, ¿para qué? Pero es que es cansona. ¿Y? Es el fruto del pecado en ella, que le produce aflicción a ella misma. Pero usted debe compadecerse y dolerse. Qué terrible, ¿verdad? Alguno dice, ¿sí ve mi amor cómo debes tratarme? No, yo te digo, ¿sí ves cómo debes tratar a tu amor?
porque somos tan egóticos que hasta el sermón miramos al otro que le está cayendo al otro y no a mí. No, el sermón es para ti, Carmen. Es para ti y para mí, por supuesto. Jesús es el buen samaritano. Mire, Él fue inducido a actuar por misericordia. Quien posee misericordia, eso es una fuerza interna, Catherine, que impulsa, que no nos deja estar quietos. ¿Pero por qué haces eso, Catherine, a pesar de que el individuo se porta tan mal? Porque en mí no puedo contener el deseo de servirle y ayudarle, aunque a veces los problemas que tiene es por causa de su propio pecado. Se compadece como Jesús. ¿Por qué? Bueno, en Efesios 2:1-5 no lo dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que opera en los hijos desobedientes, entre los cuales todos los cristianos vivimos en otro tiempo, haciendo todas estas porquerías, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. ¿Quiere entender la misericordia? Tiene que mirar a Dios y darse cuenta que a pesar de la porquería, tú eras lesbiana, tú eras homosexual, tú eras ladrón, tú eres borracho, tú eres adúltero, tú eras ramera. No, yo nada de eso. Mentirosa, chismosa, envidiosa y jactanciosa. Alguien quedó fuera de los pecados porque a veces alguno no mencionó y yo entonces no soy. No, eso éramos todos. Pero Él, que es rico en ¿qué? Se compadeció de los efectos del pecado. Echamos a perder la relación matrimonial, echamos a perder nuestros hijos, dañamos nuestra vida porque el pecado es nefasto y nos produce daños. Ayer vi una película y me impactó mucho de un norcoreano pidiendo asilo político. No voy a contar toda la película, no hay tiempo. Pero en medio del hambre fue y se metió en una caneca y sacó un pedazo de pan. Mi esposa, ella preveía lo que iba a suceder. Se lo comió y 2 horas después estaba vomitando en la taza de un baño público. Hermanos, así somos. El pecado es como comer estiércol y luego tenemos que vomitar, fiebre, bacterias en el cuerpo, hepatitis. Esos son los efectos. Y la misericordia es compadecerse de esos efectos. Tenemos compasión, tenemos misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. ¿De dónde bebe la misericordia de Dios? ¿De dónde se nutre? De su amor, de un amor especial. De tal manera te amó que envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. No por todos los hombres, por ti. Solo por los que creemos. Él tuvo compasión de ti. Te hubieras podido perder, pero Él no quiso. Verso 5. Aún estando nosotros en porquería, heces. ¿Se acuerda que nos ofendió mucho que las heces no producen flores? Eso éramos tú y yo espiritualmente hablando. Y Él se compadeció a pesar de eso y nos dio vida juntamente con Cristo. Escúchame bien. Su misericordia mana, fluye de su amor especial, eterno por los escogidos. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es nuestra misericordia? ¿Cuál es la fuente nuestra? Porque Dios bebe de sí mismo. Él es amor. Él no necesita recurrir a nadie para ser misericordioso porque Él bebe de su fuente de amor, bondad, gracia. Pero ¿qué sucede con nosotros? Bueno, este es el significado esencial de ser misericordioso. Los cristianos tenemos de Dios un sentimiento de compasión y de preocupación por la desdicha de los hombres y nos lleva a una ansiedad de aliviarla. Voy a repetirlo. Los cristianos tenemos de Dios un sentimiento de compasión y de preocupación por la desdicha de los hombres que nos lleva a la ansiedad de aliviarla. Pero ¿por qué reaccionas con tu hijo así? Te irrespetó, te maltrató. Sí, pero se cayó de la moto. Pero usted ya le había dicho que no se emborrachara con esa moto. Sí, pero se cayó.
Está herido. Tengo que ir a correr a ayudarlo. A veces hacemos una evaluación moral muy rápida. No estoy diciendo que la misericordia y la verdad no van juntas. Pero voy a decir algo que les va a parecer loco. La misericordia en un cristiano es compulsiva. ¿Qué significa? Sale, fluye rápido. Y después pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Ya cuando está cosida la rodilla, está entablillado, mira, ahora sí voy a hablarte, tú eres un pecador, tienes que arrepentirte. Dios te guardó, pero notan, la misericordia es compulsiva. Primero trata de resolver el dolor de las personas. La misericordia y la compasión van juntas. La misericordia y la acción son hermanas siamesas. La misericordia y el perdón nunca se separan, nunca. ¿Se sabe si uno es misericordioso? No por los sentimientos que alberga hacia tal persona, porque algunos quieren imponer sus derechos. No, pero pastor, hermano, papá, mamá, es que él me ofendió. No. O quiere hacer cumplir la ley. La ley dice, y usted ha violado la ley mandándome a tomar una copa de vino con mi esposa. ¿Qué? A veces somos tan legalistas. O quizá usted diga, ajá, es el que me hizo daño y está en la oportunidad. Y mire, eso fue porque usted me ofendió, mal hijo, que cayó de la moto. Si notan lo que hacemos. Déjeme leerle en este segundo punto otro pasaje largo. La parábola de la misericordia. Yo la llamo así. Miren lo que dice la escritura. Mateo 18, 23 al 35. 23 al 35. Leo. Por lo cual, ¿están conmigo? Gríteme en amén. Síganme en la lectura. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es mucha plata, 300 millones de dólares a hoy. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Eso era una ley entre los hebreos. Se podía vender la familia para recuperar el dinero. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a... ¿Qué hizo? Punto. Eres un mal mayordomo, mal administrador. Cuando tienes, lo gastas en tus apetitos y tus deleites. Echarse a perder la herencia que te dejó tu papá o lo que sea. No me puedes pagar, pero yo te perdono, porque me lo has pedido, porque viniste a humillarte. Y si hay algo que fluye del manantial del reino de los cielos hacia cualquier hombre, es cuando un hombre va y pide misericordia. Por favor, perdóname mis deudas como yo perdono a los que nos ofenden. ¿Y qué sigue? Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo. Amor, perdóname. Yo te amo, pero te fallé. Amor, perdóname. Es que me coge la ira. Amor, perdóname. El dinero no lo administré bien. O viceversa. Amor, perdóname. Es que mi menopausia me pone histérica y perdóname. ¿Qué? Contestó él. Verso 30. Él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Hay algunos de vosotros que tienen encarcelados a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a sus hermanos en la fe o a cualquier persona. ¿En qué cárcel? En la cárcel del no perdón. Lo tienen encarcelado. Pero le voy a contar algo. Los barrotes que usted ve no son para él. Él está libre. La cárcel realmente la tiene atrapada a usted que no ha perdonado. ¿Y qué ocurrió? Entonces,
Verso 31, viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, por eso te perdoné. Y aquí hay una clave: Dios no perdona al que no le ruega, al que no viene arrepentido y le dice: límpiame, purifícame, santifícame. Verso 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Wow. Se baja un enano, porque dicen que era bajito, Zaqueo, un usurero que cobraba intereses a todo el mundo de manera usurera. Y cuando el Señor nomás le dice: bájate del sicómoro, que voy a cenar contigo hoy. ¡Ya! Él sabe que fue objeto de su misericordia. Inmediatamente dice: yo voy a devolver todo lo que les quité, y no una vez, les voy a dar el doble de los que le quité, porque de misericordia he recibido, de misericordia quiero actuar. Por eso hay dudas en el mundo de que usted y yo seamos cristianos, por nuestras actitudes. Entonces su señor, enojado, ¿qué hizo? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Eso se llama el infierno, el juicio final. Verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está la fuente de donde se debe beber y no saciarse, y para poder saciar a otros, de Dios mismo. Mateo 10:8, léelo. Mateo 10:8, segunda parte. De gracia recibisteis. ¿Usted qué le dio a Dios para que le perdonara su porquería? A ver, nada. Y él lo cogió: ajá, yo te dije que eras un puerco, cochino, feo. No, él comenzó a resolver tu herida, a sanar, a curarte, a levantarte, a bendecirte, a restaurarte. ¿Y quién se puede resistir al amor de Dios? El arma de poder y de guerra más grande que tiene la iglesia se llama el amor de Cristo. Atrévase a golpear a todo el mundo con el amor de Cristo, con la misericordia de Cristo, con el perdón de Cristo, y de ese 6 meses y vuelva con la noticia aquí y cuénteme todo lo que Dios ha hecho en esas personas y en usted mismo. Recordemos nuestra misericordia, que no es nuestra, es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Mateo 6:12, ¿qué es lo que clamamos? Perdona nuestras deudas. Como, perdón, no puedo orar así, pastor. ¿Por qué? Porque todavía odio a ese cónyuge que se fue, a ese papá que me abandonó, quizás hasta ya murió, pero yo no lo he querido perdonar. No he podido perdonar a Dios porque me quitó al ser más amado. ¿Qué? Increíble, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Acaso Dios es injusto? Te lo quitó, te dio el suficiente tiempo para disfrutarlo y te lo quitó. Pero no, esta semana, ayer estaba el hermano que trabaja con funerales y le una llamada: murió un bebé el primer día de nacido, el primer día. Y yo digo: mejor era no haberlo visto, porque un aborto, y mi esposa tuvo uno no voluntario. No, al menos no vio la criatura, y eso, pero ya lo vio, lo alzó, le hizo gugú, comió su primer tetica y se murió. Pero pregunta: ¿es Dios injusto? Señor, no conocemos al Rey. ¿Dónde está ese bebé? En el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Dónde está mejor? ¿Con una mamá y papá pecadores o en la presencia del Señor? Interesante, a veces no reflexionamos. Eso nos lleva al tercer punto: la misericordia ha de brotar. Leamos Hebreos 6:4-10. Leamos juntos. Aquí va a hablar en el contexto, el apóstol está hablando de que algunas personas puedan blasfemar y apostatar de Cristo. Es decir, un día decir: yo fui cristiano 20 años, pero ahora no creo sino en Buda. Eso se llama apostatar. Y está hablando de ellos. Y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está diciendo, un verdadero iluminado jamás podría apostatar, para que entiendan el contexto. Gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes ¿de quién? O sea, vino a morar en ellos. Es imposible
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, es imposible, y recayeron, o sea, blasfemaron, abandonaron la fe en Cristo, sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. No, eso no existe. Un verdadero cristiano jamás apostatará. Los que apostatan fue muchos religiosos que estuvieron en iglesias cristianas por años, pero nunca fueron objeto de la misericordia de Dios. Nunca nacieron de nuevo. Nunca tuvieron fe verdadera y arrepentimiento. Verso 7, ahí me quiero centrar. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, la palabra de Dios, el ser humano, la humanidad es la tierra, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, los creyentes. Verso 8, pero la que produce espinos y abrojas en los impíos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemado. Déjame explicarlo. La tierra, los seres humanos somos la tierra, la palabra de Dios es el agua, pero el agua alimenta a los espinos, ¿cierto? Los rastrojos y toda la maleza, ¿de dónde sale? Gracias al agua que viene del cielo. ¿Y de dónde sale la buena hierba? O sea, los manzanos, los perales, la cebollita, la papa, que son buena hierba, de la misma agua. La misma palabra hoy está siendo regada entre vosotros. Pero algunos de ustedes, y espero que todos, van a producir buenos frutos. Y uno de ellos se llama misericordia. Pero otros saldrán de aquí, y espero que ninguno, y seguirán produciendo espinos, contiendas, odios, blasfemias. Y le dirán al que le invitó: perdiste tiempo conmigo, yo ya he oído eso 1000 veces y no me sirve. ¡Wow! Verso 9, pero vuelve y nos habla el Señor a la iglesia. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados. ¿Quiénes son los amados? Los que creemos de verdad. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y aún sirviéndoles a pesar de que fallen, a pesar de que caigan, a pesar de que pequen. Nosotros nos debemos a los santos y debemos ayudarlos a restaurarlos en amor. Debemos ser misericordiosos. Mire, ¿cómo es la progresión de la parábola del sembrado, de las bienaventuranzas? Pobres, primero está la semilla, que es el evangelio, nacimos de nuevo, y empiezan a salir las raíces, pobres. Luego aparece el tronco, lloramos. Las ramas, mansos. Las hojas empiezan a aparecer en el árbol, hambre y sed de justicia. Y luego las flores, son misericordiosos. Oh, era un árbol verdadero, un árbol bueno, no era un árbol malo, porque las evidencias de su follaje muestran que era un buen árbol, no era maleza. La maleza no hace eso, no produce flores y frutos, sino que ahoga a los buenos árboles. Es esencial darse cuenta en el trato de Dios con usted como pecador. ¿Cómo lo ha tratado a usted? ¿Con ley o con misericordia? Usted ha sido objeto de su gracia y de su misericordia. En el Salmo 136, que se lo doy como la palabra espada de esta semana para los grupos de consolidación. Salmo 136 completo. ¿Qué? ¿Nos vamos a grabar el Salmo 136? No, se van a grabar esta frase con la que terminan los 26 versículos. Porque para siempre es su misericordia. ¿Para quiénes? Para los escogidos, para los que hemos creído, para los que buscamos sinceramente su nombre, para los nacidos de nuevo, para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Todas las mañanas lo levantamos y nuevas son sus misericordias cada mañana.
Todos los días hay misericordia, porque todos los días transgredimos, todos los días ofendemos a Dios, pero Él nos perdona. Y cuando decimos, sí, yo sé que estoy sufriendo porque irrespeté a mi papá, dice el que se cayó en la moto, y ahora caigo en cuenta que violé el 5.º mandamiento, y Dios, para sacudirme, me dejó caer en la moto y mire cómo quedó mi rodilla, pero ahora lo entiendo. Bueno me fue ser humillado de parte de Dios para que guarde sus mandamientos, porque aún a veces el castigo de Dios es castigo de misericordia, porque te amo, te corrijo para que no te pierdas en la eternidad. Wow. Entonces, debido a que usted ha sido regenerado para santificación continua, su nueva naturaleza es conforme a la imagen de Dios, manifestada en Cristo, y la semilla de sus bondades han sido implantadas en vuestro corazón para fructificar amor, paz, misericordia. Sin duda, uno de los frutos naturales de un corazón redimido. Todo verdadero escogido tiene un fruto ahí dentro que explota: misericordia. Así que un impío en quien no ha sido implantada la semilla de salvación, de santificación, no podrás dar el fruto, pues quien ha sido objeto de misericordia de Dios ha de fructificar misericordia hacia los demás. Y el incrédulo, el no regenerado, él no puede ni quiere. Y en un sentido es comprensible, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Mateo 7:17. Una persona que no da misericordia, lo más probable es que sea un impío, no un cristiano, porque no se compadece. El árbol bueno, ¿qué da? Y el árbol malo, ¿qué da? Rencor, amargura. No, a ese no lo perdono, con ese no me importa, aunque esté muriéndose, ni un vaso con agua le llevaré. Ok. Eso evidencia que eres una mujer perversa, eres una mujer mala, y tienes que arrepentirte, Carmen. Tienes que arrepentirte, María, Teresa. Tienes que arrepentirte, Fanny. Tienes que arrepentirte, Aida, o quien quiera que seas. Tienes que arrepentirte, varón. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que el fruto bueno viene de árbol bueno, y el árbol bueno da misericordia. Pero también hay, hermanos, escúchame bien, buenos árboles que han sido objeto de misericordia y están llenos de ella, pero se ven tentados a no actuar conforme a su nueva naturaleza, que es buena, santa, justa y por supuesto misericordiosa, sino de manera indolente, vengativa y violenta. Hay cristianos que actúan así. ¿Qué? Sí, conforme a su vieja naturaleza, que aún mora en todo verdadero cristiano. Ese era el caso de muchos de los primeros cristianos de la iglesia primitiva y primaria en Jerusalén, los cuales habían sido expatriados. Si usted lee la carta a Santiago, la va a entender. Santiago 1:1. Él le dirige una carta a un poco de hermanos que eran los primeros miembros de la iglesia de Jerusalén, donde pastoreaba Santiago y Pedro, pero la persecución vino y los sacaron corriendo de Jerusalén, y eran objeto de abusos, de maltrato, de todo lo que usted quiera. ¿Y qué querían? Actuar como cualquier impío frente a las afrentas y el sufrimiento que le estaban infligiendo por ser cristianos. Ellos querían actuar con golpes, yo los golpeo. Me gritan, yo los grito. A mí no me la montan, manso pero no menso. Eso es donde dice en la Biblia. Estaba esta mañana en campaña y algunos se ofenden. Yo sé que hay gente que se ofende. Hay papás, tíos, abuelos, mamás que se ofenden cuando amonestamos a sus hijos. Pero estamos erradicando la violencia de los niños en la escuela dominical. Hay niños que de los primeros meses golpean a los demás. ¿Y cuál es la tarea del papá y la mamá? No, mi amor, tiene que corregirlo en casa. Tiene que enseñarle que tocar a otro niño es un abuso, que es un maltrato y es violar los mandamientos de Dios, y respetar a la profesora o cualquier otra cosa. Hay gente que se ofende. ¿Y por qué se ofende? Porque probablemente ni cristianos son. Ni cristianos son. Parecen cristianos, pero no lo son. He hablado con varios papitos y la mayoría me ha dicho, sí, amén, pastor, gracias por recordármelo. Pero otros le dicen, pues si te empujaron, ¿qué? Tú tienes que empujar, ¿no? Eso es un espíritu vengativo, diabólico, no propio del verdadero cristianismo. Entonces Santiago les dice que no deben actuar de esa manera. Y le dice, ustedes tienen que actuar como verdaderos cristianos. Santiago 1:12. Mire cómo tiene que actuar un hombre o una mujer ejercitada en la misericordia. Léalo duro.
Hay un meme. Hay un meme. Cada vez que alguien se ofende, saca a Pablo Escobar con su libreta y lo anota en la libreta, ¿verdad? Y hay un meme. Y un creyente escribe: y quise anotar a mi enemigo, pero me acordé que era cristiano y cerré la libreta. Es una broma, lo sé, pero ilustra la condición de un verdadero corazón. Yo no puedo querer que siga sufriendo aquella persona, aunque me haya hecho mucho mal, aunque le haya hecho mal a mi familia, aunque le haya hecho mal a mi hermano, aunque le haya hecho mal al que sea. Yo tengo que amarle y tengo que orar para que Dios tenga de él misericordia, y si está a mi alcance, tendré de él misericordia. ¿Por qué? Santiago 3, 11, 12 dice: ustedes son fuente de agua dulce. Un cristiano ahora tiene un agua adentro que es agua dulce. ¿Y por qué digo dulce? Porque la dulce es potable, la dulce sirve para bañarse, la dulce sirve para beber. La del mar, ¿para qué sirve? Muy poco. Quédese en el mar y verá que se muere de sed con toda esa agua, y se muere de sed, porque esa sal no sirve, esa agua no sirve. Entonces dice: ¿acaso de una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Oh Dios, increíble. Verso 13, pásamelo ahí al 12, perdón. Hermanos míos, puede que la higuera produciera aceitunas o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada a la vez. Pero yo lo estoy haciendo, pastor, porque está cayendo en la tentación. Usted es misericordioso si es cristiano, pero está dejándose llevar por la tentación de actuar de manera contraria a su naturaleza cristiana. Y los amonesta. Miren lo que dice en Santiago 2:13, léalo conmigo. Tremendo, ¿verdad? Juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Déjame explicarle ese versículo que me encantó. El apóstol habla del juicio condenatorio final, cuando venga el Señor. Para aquellos que carecen y por tanto no ejercen misericordia, habrá juicio. Pero también debemos recordar que ante el tribunal de Cristo, todos los cristianos daremos cuenta de lo que hacemos mientras estamos en este cuerpo. Y es para nosotros la afirmación del poder, la superioridad, lo vital de la misericordia. La misericordia vence el juicio. Sí. Él se porta mal, él tiene estas deficiencias, pero yo tengo que mirarlo con ojos de misericordia. Hay juicio. Y en la escuela, en la academia, estamos aprendiendo ética bíblica, y nos enseña la ética bíblica que todos emitimos un juicio ante todas las cosas. Salió el sol, hay un juicio. Uy, qué bonito. O es bueno o es malo. Llovió, ¿nos parece bueno o nos parece malo? Pero ¿con qué medimos lo que es bueno y lo que es malo? Con la Escritura, con Dios. Dios es el que designa lo que es bueno y lo que es malo. Y el juicio no es malo en sí mismo, pero el juicio es exclusivo de los que se pierden. Y nosotros no somos jueces de nadie, fuimos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero pastor, yo salí de una iglesia donde es un hereje, un ladrón, un adúltero. Él tiene un juez. ¿Cómo se llama el juez? Tú tienes que orar. ¿Le amonestaste? Sí, una vez. ¿Se arrepintió o no? Ok, ya hiciste tu tarea. Tú tienes que orar. Si es posible, ubícate en una iglesia bíblica, pero no dejes de orar por esa persona. Porque yo te recibí misericordia cuando eras adúltera y borracha peor que él. Y ese hombre está pecando contra mí y está usando mi evangelio para cualquier cosa. Pero yo soy el juez, tú no eres el juez. Yo juzgo por mi palabra. Al rey lo juzgará el Señor, dice la Escritura. Y el proverbista está hablando de quien gobierna, de quien está al frente, en casa los padres, en la iglesia los pastores, en el estado los ministros o el presidente. Santiago 3, 17, 18, y ahí quiero culminar. Quiero que lo escuchen bien, porque Santiago fue experto en ver a la iglesia actuando sin misericordia, y por eso le llamó la atención. Pero Santiago, tú que eras hermanastro de Jesús, que naciste de la misma matriz de María,
Tú no entiendes que nos están golpeando, nos están persiguiendo, nos llevan a los tribunales, nos demandan con mentiras. Y él responde, pero ustedes no pueden actuar como ellos. El mal no se vence con el mal. El mal se vence con el bien. Punto. No nos gusta esa tesis. Al temerario y valiente Manuel Sendales Antiguo le gustaría coger un revólver y resolverlo. Pero la norma del nuevo hombre que mora en mí dice, el mal que te hacen lo tienes que devolver con bien. Con bien. Voy a terminar con Santiago 3, 17, 18. Perdón, 13 al 18. 13 al 18. Gracias. Es una pregunta que hace Santiago al final, a la mitad de su carta. Dice, le pregunta a la iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y uno dice, pues yo, si yo tengo a Cristo, soy sabio. Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Si ve que lo que precede a la misericordia es la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, qué sé yo. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, no lo hagas. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que terrenal, animal y diabólica. La venganza siempre previene del diablo, nunca de Dios. ¿Cómo? Sí. ¿En qué sentido? Que Él nunca me habilita a mí para vengarme. El diablo sí me dice, véngate. Pero el Señor dice, mía es la venganza. Y luego que añade, verso 17, y ahí quiero concentrarme, concéntrense hermanos. Pero la sabiduría que es de lo alto, que viene del cielo, que viene del Señor, que es del reino de los cielos, es primeramente, después, benigna. ¿Y qué más? Grítenlo. Llena, abundante, le sobra, como cuando pones una libra de maíz pira en una olla donde haces apenas 5 tintos y le echas aceite y empieza a salirse. A mí me pasó una vez, empecé a fritarlo y salía y se llenó la cocina de maíz porque obviamente era una manotadita y le eché la libra. Así es la misericordia en el corazón de un verdadero creyente, tiene que brotar como el maíz pira. Pum, 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 pum. Y si alguien te señala, tiene que decir, si yo conozco algo de Pilar, si yo conozco algo de Jaime, de Camilo, de Irina, de Higuer, del pastor Alfredo, es esto, que es asombrosamente misericordioso, porque no trata a las personas conforme a su maldad, sino que le duele los efectos de su pecado en su vida. Y luego dice, y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. Verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque alcanzaremos misericordia. Vamos a orar. Señor, aquí hay hermanos y hermanas. Aquí hay personas que quizá no han nacido de nuevo. Aquí tenemos visitantes. Tenemos personas que nos están acompañando, que quizá fueron a otra comunidad, pero no habían oído tu evangelio bíblico. Que tú de tal manera nos amaste que a pesar de nuestra maldad, no mirando nuestra condición solamente, sino te compadeciste de las consecuencias de nuestra maldad, que es el infierno, y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Eso debería ser suficiente para amar y perdonar y tener misericordia. Si hemos fallado en esto, perdónanos. Primeramente a mí, el más grande de los pecadores que hay aquí, al que más ha redarguido de falto de misericordia, al que más le ha dicho que tengo que crecer en misericordia. Pero mira los que están aquí. Si alguno no te conoce, extiende tu misericordia y sálvale. Si alguno no se siente perdonado, en tu misericordia le regálale el perdón. Y si alguno no ha podido perdonar, en tu misericordia avívale el perdón que hay en su corazón, para que por perdonando pueda servirle aún al enemigo que le ha hecho daño. Y no permitas que salgamos igual, Señor. Misericordia recibí, misericordia quiero dar, porque soy deudor de amor para con todos. En el nombre de Jesús, amén. Enojos, ira, rabia, la oración es